Muchos cristianos llevan en el corazón una culpa silenciosa cuando, en medio del rosario o de cualquier oración devocional, aparece el sueño. Piensan, quizá mi fe es débil o incluso, si realmente tuviera espiritualidad, no me dormiría en este momento. Esa sensación de fracaso pesa más que el cansancio físico, porque toca el alma, la relación íntima con Dios y con la Iglesia. Pero la verdad es que la Biblia muestra una y otra vez cómo hasta los más cercanos a Jesucristo vacilaron en momentos de oración. El peso que se siente no es solo biológico, sino un reflejo de un corazón que busca mantenerse vigilante. Y es justamente ahí donde se esconde una de las claves más importantes de la vida devocional. Por eso, en este vídeo vamos a hablar de un detalle que el Padre Pío se tomaba muy en serio: cuando sientes sueño durante el rosario, no ignores esa señal. Muchas veces, ese cansancio no es solo físico, sino que puede ser un aviso espiritual, una invitación a la vigilancia y a la lucha interior. El Padre Pío enseñaba que el rosario es un arma poderosa, y precisamente por eso el enemigo intenta debilitar nuestra atención. Para fortalecer tu fe, escribe en los comentarios: María, manténme despierto en oración y únete a esta corriente de devoción. Ahora, acompáñame y descubre qué significa realmente ese sueño durante el rosario. Cuando alguien se encuentra luchando contra el sueño durante el rosario, olvida mirar el valor del esfuerzo. ¿Cuántos jóvenes cristianos, por ejemplo, luchan por mantenerse firmes en el culto o en el estudio bíblico, pero se desaniman al menor signo de debilidad? Sin embargo, cada intento, cada palabra murmurada, cada respiración que se transforma en oración, tiene valor ante Dios. El Padre Pío decía que incluso las oraciones pequeñas, interrumpidas por el cansancio, se recogen como perlas de fe. El error está en medir la espiritualidad por el rendimiento, cuando en realidad el Evangelio muestra que la gracia de Dios se manifiesta justamente en la debilidad humana. Aquí surge un punto poderoso: si el sueño durante la oración no es solo biológico, ¿qué significa espiritualmente? Si los discípulos de Jesús se durmieron en Getsemaní, al borde de la mayor batalla espiritual de la historia, ¿no sería el sueño, también hoy, un reflejo de algo más profundo? Tal vez una señal de lucha invisible, tal vez una invitación de Dios a interpretar mejor tu camino. La cuestión no es quedarse atrapado en la culpa, sino descubrir que tiene ese sueño para revelar sobre tu vida devocional. Y esto nos lleva al siguiente punto, donde exploramos el misterio del sueño como campo de batalla espiritual. Poca gente se da cuenta, pero el sueño que llega justo en el momento de la oración no siempre es un simple cansancio. Es como si existiera una fuerza contraria, invisible, que intenta neutralizar la espada que el cristiano sostiene al rezar el rosario. El Padre Pío llamaba al rosario arma poderosa contra el infierno, y toda arma, cuando se levanta, despierta la reacción del enemigo. Aquí reside el dolor oculto: muchos creen que al sentir sueño, su espiritualidad está debilitada. Pero, ¿y si en realidad el sueño fuera precisamente la prueba de que tu oración está siendo escuchada y combatida? Al enemigo le conviene más que te duermas a que pronuncies un solo Ave María, porque incluso esa oración tiene peso eterno en el mundo espiritual. Imagina, por ejemplo, a alguien que intenta rezar todos los días y siempre es vencido por el sueño antes de completar los misterios. Esa persona concluye rápidamente: no tengo suficiente fuerza, no soy digno. Pero esa es la gran trampa. La Biblia muestra que Jesucristo, antes de ser arrestado, encontró a los discípulos dormidos cuando les pidió que velaran con él. No era solo fatiga, era el reflejo de una batalla espiritual que ellos no comprendían. Así también nos sucede a nosotros. El rosario no es una repetición mecánica de palabras, es un elogio vivo, un acto de adoración y resistencia espiritual. Cada oración dicha es como un ladrillo colocado en la muralla que protege el alma. Por eso, cuando el sueño insiste en dominar justo en ese momento, no lo interpretes como derrota, sino como señal de guerra. Es en ese instante cuando la religión deja de ser teoría y se convierte en práctica, permanecer firme incluso en medio del torpor. Y la mejor manera de enfrentarlo no es rendirse, sino levantarse, beber un vaso de agua, caminar un poco y retomar la oración. El enemigo quiere convencerte de parar, porque sabe que tu perseverancia hiere más que 1000 sermones ocultos. Ese campo invisible donde ocurre la batalla es donde la fe se pule y se generan testimonios de fe. Y es justamente al reconocer esta realidad que empezamos a ver que no todo sueño es solo físico. A veces, el cuerpo habla algo más profundo. El cuerpo habla más de lo que imaginamos, y en la vida espiritual suele ser el primer mensajero de que algo está fuera de lugar.
Cuando alguien empieza a cabecear durante la oración, no siempre significa debilidad espiritual. A veces, es solo el cuerpo reclamando un descanso pendiente. Pero en otras ocasiones, también puede ser un mensaje de Dios: es hora de reorganizar tu rutina, porque hasta tu oración está siendo sofocada por el exceso de carga diaria. Así como una lámpara que parpadea revela sobrecarga o fallo en el circuito, el sueño durante el rosario puede indicar un desequilibrio entre cuerpo y espíritu, y la espiritualidad pide coherencia, no solo esfuerzo ciego. ¿Cuántos jóvenes cristianos, por ejemplo, se sumergen en estudios bíblicos, trabajo y compromisos de la Iglesia, pero olvidan cuidar el cuerpo? La oración, el culto y la alabanza se vuelven pesados cuando el organismo ya no puede más. Lo interesante es que la propia Biblia nos muestra a Jesucristo retirándose a descansar, incluso en medio de la multitud que clamaba milagros. Él nos enseña que no existe verdadera fe sin equilibrio. Si hasta el Hijo de Dios respetó los límites del cuerpo, ¿quiénes somos nosotros para ignorarlos? El sueño puede ser solo eso, un recordatorio de que la espiritualidad no es desconectarse de la vida, sino integrarla con sabiduría. Y aquí entra una práctica sencilla pero poderosa: observar 3 puntos antes de rezar el rosario. Primero, el horario. Si siempre lo empiezas tarde por la noche, quizá el cuerpo ya esté pidiendo cama antes incluso de comenzar. Segundo, la intención. Rezar sin claridad deja la mente dispersa y el sueño llega fácil. Tercero, el ambiente. Si siempre es el mismo lugar oscuro y silencioso, quizá el cuerpo ya asocie ese espacio con descanso y no con oración. Cambiando el entorno, encendiendo una vela, rezando en voz alta o incluso caminando devocionalmente con el rosario en la mano, la oración se transforma. El cuerpo, cuando se le escucha con atención, deja de ser enemigo y pasa a ser aliado en la vida devocional. Y es curioso cómo muchas veces confundimos este equilibrio con paz, cuando en realidad puede ser solo torpor disfrazado. ¿Cuántas veces alguien está rezando, siente el peso del cuerpo, los ojos cerrarse suavemente y piensa: «Ah, ¿esto es la paz de Dios?». Pero hay que tener cuidado, no todo relajamiento es señal de presencia divina. Existe un error invisible, casi sutil, de confundir somnolencia espiritual con serenidad del corazón. El Padre Pío advertía a sus hijos espirituales sobre esto, diciendo que el enemigo sopla el sueño justamente durante la oración, porque sabe que cada Ave María pronunciada tiene el poder de arrancar almas de sus manos. Ese torpor, entonces, no es descanso, es distracción disfrazada de tranquilidad. Un ejemplo sencillo: durante el sermón de un culto, algunas personas sienten un peso en los ojos. No es porque la predicación carezca de vida, sino porque hay una batalla silenciosa intentando robar la semilla del Evangelio antes incluso de que sea plantada. Lo mismo pasa en casa. En el momento devocional, abres la Biblia para el estudio y, de repente, el sueño llega como una ola irresistible. Parece coincidencia, pero no lo es. El enemigo no necesita derribar la fe con grandes escándalos, basta inducir al adormecimiento en el momento de la oración. Este es el tipo de distracción que muchos no perciben, pero que roba alabanza, adoración e incluso testimonios de fe. Por eso se debe cultivar discernimiento. La verdadera paz no paraliza, despierta. La verdadera espiritualidad no apaga la conciencia, sino que la enciende. Cuando una oración conduce a la paz auténtica, deja la mente clara, el corazón caliente y el alma en estado de adoración. El torpor espiritual es distinto, provoca sueño, apaga la concentración y corta la conexión con Dios. Por eso, el consejo es simple pero profundo: cuando sientas ese peso durante la oración, no lo aceptes de inmediato como paz. Levántate, lávate la cara, pronuncia el nombre de Jesucristo en voz alta y vuelve al rosario. Verás que la línea entre paz y torpor es fina, pero una vez descubierta, cambia toda la experiencia devocional. Y cuando la rutina espiritual se vuelve automática, sin intención, esa línea se vuelve aún más peligrosa. Muchas personas entran en el devocional casi como quien cumple una lista de tareas: rosario hecho, culto asistido, estudio bíblico completado. Pero la fe no funciona como checklist. Cuando la oración se vuelve mecánica, el alma pierde contacto con el verdadero sentido de la espiritualidad. Es en ese vacío donde el sueño llega sigiloso, como diciendo: aquí ya no queda energía. El Padre Pío siempre enfatizó que la intención es lo que mantiene la llama encendida. Sin ella, el rosario se convierte en solo movimiento de dedos, palabras repetidas sin vida. La analogía es clara: imagina una vela sin oxígeno, humeante, casi apagándose. Esa es la rutina automática en la oración.
Puedes recitar todas las Ave Marías, pero el corazón no está encendido. El cuerpo responde a eso con cansancio, bostezos y somnolencia. Un joven cristiano que estudia la Biblia todos los días, pero solo por obligación, probablemente experimenta esto. La energía espiritual se agota porque el acto no está nutrido por la intención verdadera, por el deseo de conexión con Jesucristo o por el compromiso con la propia espiritualidad. La aplicación práctica es sencilla pero poderosa. Antes de iniciar el rosario, pronuncia en voz alta tu intención. Dite a ti mismo: hoy oro para recibir discernimiento, o hoy mi alabanza será por la protección de mi familia. Esto no es ritualismo, es poner vida en la oración. Cuando la intención es clara, la llama de la fe vuelve a arder, y el sueño, que antes parecía inevitable, pierde fuerza. Este simple gesto transforma el acto devocional en una experiencia profunda de conexión con Dios y prepara el corazón para percibir los signos sutiles que vienen a continuación, como los avisos del cuerpo y del espíritu. Muchas veces, el cansancio que llega durante el rosario no es solo físico, sino emocional y espiritual. Cuando la mente está sobrecargada de preocupaciones, ansiedades y desafíos diarios, el sueño se manifiesta como fuga inconsciente. Es como llevar piedras en los bolsillos e intentar nadar. A cada bostezo, el alma se hunde un poco más y la oración pierde ligereza. El Padre Pío entendía esto profundamente y aconsejaba a los fieles entregar sus preocupaciones a Dios incluso antes de comenzar el rosario, para que la mente pudiera abrirse verdaderamente a la espiritualidad y a la alabanza. En la práctica, esto se puede hacer de forma sencilla y poderosa. Antes de empezar, reserva un instante y di en voz alta o mentalmente: Señor, te entrego mis ansiedades, mis miedos y mis dudas. Este gesto verbal transforma el momento devocional en conexión viva, permitiendo que cada Ave María sea más que palabras, sea entrega. Es justamente esta entrega la que separa la oración mecánica del verdadero culto de adoración, convirtiendo cada instante de oración en un testimonio concreto de fe. La analogía es clara: imagina intentar nadar cargando sacos de piedras. Cada movimiento es esfuerzo y cansancio, y ni la mejor técnica ayuda. Pero si sueltas las piedras, el cuerpo flota, la respiración se ajusta y cada gesto se vuelve eficiente y ligero. Lo mismo ocurre con la espiritualidad: al entregar tus preocupaciones, el cuerpo deja de luchar contra el cansancio y la oración fluye. Y cuando entendemos que el sueño no siempre es enemigo, sino muchas veces señal de lo que necesita ser liberado, empezamos a vivir la devoción de forma más consciente, conectando intención, fe y acción. No todo sueño durante la oración es señal de fallo o debilidad espiritual. El Padre Pío recordaba que incluso dormir con el rosario en la mano, con el corazón orientado a Dios, es oración aceptada. Muchas personas sienten culpa y miedo de que su espiritualidad esté comprometida, pero esa es precisamente la trampa del enemigo: lograr que el fiel se culpe y abandone la devoción. La verdad es que Dios recoge incluso los fragmentos de intención, cada suspiro y cada Ave María pronunciada con el corazón, aunque los ojos estén cerrados por el cansancio. Es una misericordia silenciosa que protege y fortalece el espíritu, incluso cuando la performance parece fallar. Es una invitación a cambiar la mirada sobre la propia espiritualidad. Jóvenes cristianos, adultos, todos podemos aprender que la intención supera la perfección. La Biblia está llena de ejemplos donde Dios valora la entrega del corazón por encima de los actos externos. El rosario, vivido así, se convierte no solo en un ritual, sino en una experiencia de adoración continua, aunque el cuerpo ceda. Es como una melodía que sigue sonando aunque el violinista haga una pausa, la música aún resuena en el ambiente, tocando el alma. En la práctica, esto significa que cuando llegue el sueño, no es para culparse ni abandonar el rosario, sino ofrecer el momento a Dios. Por ejemplo, se puede dormir con el rosario entre los dedos o descansar la mano sobre él, manteniendo la conexión simbólica. Al despertar, retoma la oración sin resentimiento ni prisa, con la conciencia de que la fe y la intención siguen activas. Es en ese espacio entre el sueño y la vigilia donde se aprende a confiar, a entregar y a percibir la misericordia de Dios actuando de manera profunda, silenciosa y transformadora. El sueño durante la oración no debe verse como ruptura, sino como extensión silenciosa de la devoción. Incluso cuando los ojos se cierran y el cuerpo cede, el corazón sigue conectado a Dios, y cada intención lanzada a lo largo del rosario continúa resonando en el espíritu. El Padre Pío enseñaba que la oración verdadera no se limita a la acción física, sino a la entrega del corazón. Así, ese momento de silencio o torpor es en realidad un tiempo que Dios recoge y transforma,
manteniendo viva la energía espiritual iniciada. La analogía con la leña es poderosa, incluso después de que el fuego se apaga, la leña sigue liberando calor, calentando y transformando el entorno. De la misma manera, aunque el rosario se interrumpa por el sueño, los fragmentos de oración siguen produciendo efecto en el alma. Cada misterio rezado, cada Ave María pronunciada antes del descanso, mantiene una conexión energética con Dios, reforzando alabanza, adoración y devoción silenciosa. Es un recordatorio de que la fe no depende de la perfección mecánica, sino de la continuidad de la intención y del corazón. En la práctica, esto significa que al despertar, la persona no debe sentirse derrotada, sino lista para retomar la oración desde donde la dejó. Puede ser útil tener el rosario o la Biblia a mano para continuar los misterios sin culpa ni prisa. Este enfoque transforma lo que parecía una interrupción en continuidad consciente, fortaleciendo la espiritualidad y la confianza en la misericordia de Dios. Al comprender el sueño como extensión silenciosa de la oración, se percibe que pequeñas pausas no disminuyen la fe, sino que abren espacio para que se renueve y se manifieste con mayor profundidad. El sueño durante la oración puede verse como pequeñas muertes del espíritu, momentos en los que la fe parece debilitarse o la atención dispersarse. Sin embargo, esas pausas no significan derrota, al contrario, son oportunidades de resurrección espiritual. El Padre Pío solía decir que cada instante de entrega, aunque sea interrumpido por el cansancio, tiene valor ante Dios. Así, retomar el rosario después del sueño no es un simple reinicio, sino una verdadera resurrección de la fe, un momento de reconexión con la espiritualidad y con el corazón devocional. La metáfora de Cristo durmiendo en la barca durante la tormenta es perfecta para este concepto. Mientras los discípulos se desesperaban, él descansaba, mostrando que la aparente inactividad no era ausencia de poder, sino confianza plena en el Padre. De la misma manera, cuando alguien se duerme durante la oración, no significa que la espiritualidad haya terminado, es un llamado a confiar, a comprender que Dios está presente incluso cuando el cuerpo cede. El sueño, por tanto, no es enemigo, sino mensajero de resiliencia y oportunidad de reempezar, un puente entre la fragilidad humana y la fuerza divina. En la práctica, transformar el sueño en un gesto de confianza implica pequeños hábitos, sostener el rosario, silenciar el corazón, al despertar, retomar los misterios sin culpa ni prisa. Es un ejercicio de fe consciente que refuerza la espiritualidad y mantiene viva la conexión con Dios, incluso en momentos de aparente debilidad. Cada reanudación es un testimonio de fe, una alabanza silenciosa que transforma la experiencia devocional en un proceso continuo de renovación. Así, cada vez que llega el sueño, surge también la oportunidad de renacer espiritualmente, fortaleciendo el corazón e iluminando el camino. El momento en que alguien despierta tras quedarse dormido durante el rosario es extremadamente poderoso, porque cada retomada consciente tiene fuerza de renovación. El Padre Pío siempre enseñaba que la intención vale más que la cantidad, y al volver a la oración con atención plena, incluso pequeñas Ave Marías adquieren intensidad espiritual. Este gesto transforma cada sueño en oportunidad de crecimiento devocional, como si cada fragmento de oración fuera recogido y multiplicado por el propio corazón. El cuerpo descansó, pero el alma despierta para una experiencia de fe aún más profunda. La analogía de la semilla que germina después de la lluvia es perfecta, el descanso y el sueño preparan el terreno, y la retomada consciente hace florecer la fe. Cada retomada es un momento de reconexión con Jesucristo, con la espiritualidad y con la Biblia, fortaleciendo el vínculo con la oración y la adoración. Jóvenes cristianos, adultos y mayores pueden darse cuenta de que el simple acto de retomar la oración con conciencia transforma lo que parecía una interrupción en un proceso de manifestación espiritual. El rosario, que antes podía parecer rutina u obligación, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento y la intimidad con Dios. En la práctica, esto requiere pequeños hábitos: respirar profundamente al despertar, sostener el rosario, cerrar los ojos un instante y retomar desde donde se dejó. Siente cada misterio como si fuera el primero, pero con la experiencia vivida antes del sueño. De este modo, la oración deja de ser lineal y mecánica, convirtiéndose en un ciclo de muerte y resurrección espiritual diaria. Cada retomada consciente refuerza que la espiritualidad no trata de perfección, sino de intención y presencia, y prepara el corazón para percibir la misericordia de Dios actuando en los detalles del día a día. El sueño que llega durante el rosario no es un obstáculo, sino una señal profunda. Revela matices invisibles de la vida espiritual, la batalla entre atención y distracción, entre intención y rutina mecánica.
El Padre Pío veía estos momentos con claridad y compasión, sabiendo que la perseverancia es la llave que abre puertas invisibles de la gracia. Cada instante de torpor o cansancio, si se interpreta correctamente, es una invitación a observarse, a entender que la fe no depende de la perfección mecánica, sino de la entrega del corazón. Dios no nos condena por flaquear, así como Jesucristo despertó a los discípulos en el Getsemaní sin juzgarlos, sino invitándolos a la vigilancia. La espiritualidad es práctica continua, no se mide por el tiempo o la cantidad de Ave Marías, sino por el amor y la sinceridad que ponemos en cada gesto devocional. Entender el sueño como señal y no como fracaso transforma el rosario en experiencia viva, en adoración que trasciende palabras y alcanza el corazón. La vigilancia y la intención se vuelven más valiosas que la mera repetición automática. El llamado final es sencillo, pero profundo: no ignores las señales del cuerpo y del espíritu. Úsalas como punto de partida para reorganizar tu rutina, profundizar tu fe y entregar tus intenciones con más corazón que perfección. Cada momento de sueño, cada pausa, cada retomada es oportunidad de crecimiento, de renacimiento espiritual y de mayor conexión con la espiritualidad, la Biblia, la oración y Jesucristo. Aceptar esta dinámica transforma el rosario de un acto mecánico en un testimonio de fe continuo, abriendo camino a una devoción consciente y poderosa. El sueño que surge durante el rosario no es solo un fenómeno momentáneo, lleva enseñanzas que se extienden a toda la vida espiritual. Cada bostezo, cada distracción o torpor durante la oración revela patrones ocultos, ansiedad silenciosa, desgaste emocional, hábitos inconscientes que drenan la energía espiritual. El Padre Pío nos recordaba que la espiritualidad no se limita al momento del culto, al estudio bíblico o a la recitación del rosario, debe permear cada gesto del día a día. El sueño, en este sentido, funciona como un espejo, muestra donde necesitamos estar más atentos, donde la entrega no es plena, donde la rutina se sobrepone a la devoción viva. Observar esta señal es aprender a vigilar el corazón y la mente de manera consciente, transformando lo que antes parecía debilidad en oportunidad de crecimiento. La analogía con el entrenamiento físico ayuda a entenderlo mejor, así como no se fortalece un músculo con solo una sesión a la semana, la vigilancia espiritual exige práctica diaria. Cada pequeño momento de atención, ya sea un breve agradecimiento silencioso, una reflexión sobre la Biblia o un instante de alabanza, fortalece el alma, mantiene la fe conectada y prepara el espíritu para resistir las distracciones que surgen cada día. Jóvenes cristianos y adultos devotos pueden aplicar esta idea creando mini rituales de oración, al despertar, dedicar unos minutos a la meditación o al rosario, durante el trabajo, ofrecer silenciosamente pensamientos de gratitud o pedir discernimiento. Al acostarse, reflexionar sobre el día y retomar intenciones interrumpidas. Cada gesto simple se convierte en un hilo invisible que mantiene viva la conexión con Dios, incluso cuando el cuerpo está cansado o la mente dispersa. En la práctica, incorporar la enseñanza del sueño significa transformar cada interrupción en oportunidad. No se trata solo de retomar la oración después de dormirse, sino de percibir el patrón que el cuerpo y la mente señalan, y usarlo para reorganizar hábitos, ajustar prioridades y fortalecer la espiritualidad continua. Un ejemplo real sería notar que el sueño frecuente durante el rosario ocurre siempre después de largos periodos de estrés o exceso de preocupaciones, indicando que la entrega de esas cargas a Dios debe convertirse en práctica diaria y no solo en el momento formal de oración. Así, la fe se manifiesta de manera integral, la vigilancia se extiende al trabajo, la familia, el estudio bíblico y la adoración, transformando cada día en una experiencia devocional viva. El sueño deja de ser enemigo y pasa a ser maestro silencioso, recordando que la espiritualidad es un ejercicio continuo que necesita cultivarse con intención, presencia y amor, fortaleciendo el corazón e iluminando toda la caminata del cristiano.